Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Grupo Salvaje cabalga otro martes más con todos vosotros. Vaya rugido te ha salido. ¿Has visto, eh? Sí. Rugido de Parecía que iba a ir, pero ¡pum! Increchento luego. Sí. Eso es. Eguski Ratia, como os digo, la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis Eguskides y así la radio sigue siendo esta frescura, ¿no?, que tenemos hoy en un día tan lluvioso, ¿no? Fresquicos estamos, eso desde luego. Se me ha ido. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro Twitter que es salvaje_grupo. Nos podéis escuchar en iTunes, en iVoox. Mañana la repetición es a las 12 del mediodía, o sea, a las 8 de la mañana. En Stand y Ratia, en la 107.6 en Sacana, también nos podéis oír. Y en YouTube solemos colgar los vídeos de los programas. Hoy he colgado yo el de rodajes salvajes, que está muy guay. Lo he colgado en Facebook y muy guay, me gusta. Superándonos ahí semana a semana. Eso es, sí señor. Y como os digo, otro miércoles más, Grupo Salvaje está aquí con vosotros. ¿Qué tal? El otro día vinieron Rosana, no dijimos el nombre, qué mal. Rosana, Javi, ¿no? Creo que era. Rosana, Javi, Judith y Yaisa vinieron desde Berien aquí a visitar y ya sabéis que podéis venir aquí como público a participar si queréis. Eso es. O sea, como todo el camino de Berien aquí, ¿eh? Sí. Me cago en... Desde el extranjero, tuvieron que sacarse pasaporte. Sí. Y también estuvo John Garín hace unas semanas, que se lo pasó muy bien. Fue un programa también muy divertido. Porque esto es un programa participativo. Eso es, y queremos que vengáis. Y si no es que no sé, pues haces la tarea, igual. Ponemos una tareita y vienes y hablas. Y Rosana estuvo bien a gusto y no hablaron nada. Eso aquí no obligamos a la gente a hablar. No, claro. El que se habló fue un oyente habitual que tenemos aquí en este programa que me asaltó ayer mientras estaba tomando tranquilamente unas birras aquí en Navarrería. ¿Saltador de caminos? Sí. Y me aconsejó varias series. Me dijo, ¿has visto esta y la otra y la más allá? ¿De quién estás hablando? Pues yo diría que por el acento debía ser asturiano. Me cago en el asturiano. Ya estamos. El archienemigo. El archienemigo de Pendergast. En todas las películas antiguas había un archienemigo, ¿no? Pues aquí estamos. Sí, ¿Pero cuál es el enemigo? ¿Pendergast o el asturiano? No sé. El malo, además que el enemigo, el malo. Estos hay que ponerlos aquí a los dos en la Navarrería, cada uno en una punta y duelo al sol. Duelo al sol de series. ¿Y qué te recomiendo el gafapasta ese? Pues me recomendó 3 series de las cuales ya no me acuerdo porque yo estaba un poco perjudicado etílicamente. Estaba castigando el hígado ahí con contundencia y con ganas. ¿Pero las tienes apuntadas o no? Sí, me automandé un email vale. a través del teléfono y no sé si me entiendo luego la letra cuando la vea. Una era 7 Seconds. Eso habéis hablado. Es la única que me acuerdo de las 3 que me recomendó. Que al parecer va de un policía blanco que atropella a un niño negro y se da la fuga y, bueno, pues parece que se libra, ¿no? Pero la familia del niño obviamente está pidiendo justicia y ahí comienza una escalada de tensión racial, ¿no? Una historia que nos suena que no es demasiado ficción, ¿eh? Porque esto lo hemos vivido mucho en los telediarios. De hecho, el señor Pendergast, la gente Pendergast ya habló de esto hace unas cuantas semanas y ya comentó esta serie. O sea, no es cosa del asturiano que venga en plan aquí. Bueno, él ha recomendado alguno a Cachán, pero ya ves que Cachán no te había hecho caso, entonces... No. ¿Sabes? No sé cuál es. Claro. Sí, pues una que habló el Pendergast. ¿Pero hablaste bien de esta serie o no? Si la ha recomendado tu archienemigo, tú seguro que la pusiste a caldo. No, pues no la puse mal. ¿Habéis coincidido en una serie? A ver si al final va a haber más amor que odio ahí, Sí, hay un poco de miel. tensión sexual no resuelta, pero
No, de momento no. Hombre, el cartel es bastante fuerte. Es la Estatua de la Libertad. Es que se desarrolla en New Jersey, el problema que hay. En Jersey City, perdón. Y el cartel es la Estatua de la Libertad de fondo y una orilla del río con mucha nieve y de repente como un charco de sangre y una tía ahí negra. Claro, es que sucede lo típico, el descerebrado policía que comete... Pero ya no estamos entrando en América profunda, ¿eh? Como te puedes decir, igual en Mississippi o en tal, ¿sabes? Estos sitios. No, estamos en Nueva York, a la otra orilla, en Jersey. Pero sucede lo típico. Él ha cometido, ha atropellado a alguien, no sabe a quién en un primer momento, pero lo único que hace es llamar a sus coleguitas para que le vengan y le ayuden. Entonces los coleguitas lo primero que hacen es cubrir las huellas y hacer como que... Pues cuando lo recomendó Pendergast no le hice ni puñetero caso, pero ahora que me lo ha recomendado su archienemigo, pues me yo también le voy a hacer la voy a ver. ¿Por qué no os vais a...? Oye, el otro día muy bien de Terror y Trust, que nos recomendaste. Yo estoy viendo de Terror y me está encantando. Estamos los dos apuntados ahí a esta serie. Y de terror pues, hay días que también... eso sí sobre seguro. De Trust, que por cierto me he enterado que también hay una película muy reciente que habla exactamente de lo mismo. All the Money in the World. Que hablamos aquí de Christopher Plummer, ¿no? Es el que sustituía al tocador. Es que no me acuerdo el nombre. Kevin Spacey. Sí, pero qué curioso, ¿no? Que coinciden en el tiempo una serie y una película hablando de lo mismo. De los Además, las dos las ponen muy bien, o sea que recomendable las dos. Bueno, pues Seven Seconds la veré y el resto, pues ya me enteraré cuando me llegue el email. Ya nos contarás cuando ya me enteraré cuáles eran. Ya nos contarás, que para eso están los Japo Verde tuyo. A ver, ¿qué tenemos? Mucha gente tenemos hoy en el Japo Verde tuyo. Daisy Ridley. No sé si va a haber gargajos para todos. Es su cumpleaños, esta chavalica, que la verdad que en la película, yo hablo ahora de belleza, en la película no sale muy bien agraciada. Hablas de la actriz, La actriz de Star Wars, perdón. Y realmente ella luego con pelo largo tiene unos ojazos, es una chica súper guapa, o sea... Pero no sale muy agraciada. Pero bueno, ¿Es su cumple? ¿Cuántos añitos, sabes? ¿Se sabe? No lo sé. Pocos, ¿no? 20 y pocos. Sí, 20 y algo, sí. Vale. También es cumpleaños de Harley Joel Osment. ¡Oh! ¡Hombre! Que ahora mismo parece un... Que se ha comido a 3 niños. Sí, se ha comido a sí mismo 3 veces. Sí. También es el cumpleaños de David Harbour. Bueno, Joel Osment, que por si alguien no se acuerda, es el niño del sexto sentido. El niño del sexto sentido, que ahora ya no tiene ya ni no sentido, es niño ni es niño. Ni nada, pero se va a quedar con ese sobrenombre para siempre. David Harbour es el... buen actor, me gusta. A mí también, sí. El policía de Stranger Things, nuestro sheriff favorito, ¿no? Sí. Aunque a mí me suena más por papeles secundarios, ¿no? Sí, ha trabajado en Revolutionary Road, en Quantum of Solace, Sin Tregua, Escuadrón Suicida, pero yo, mira, en esas no las había visto. Es un cumpleaños de una persona muy mayor. Max von Sydow. Tiene que tener todos los años del mundo. Es del año 29 este hombre. Jolín. Así que, joder. Casi contemporáneo tuyo. Sí, casi. Gran actor, ¿eh? Muy a mí me actor. gusta mucho, aunque no siempre ha elegido bien los papeles y hay veces que se ha metido en algunas películas que eran un poco truñas. Como Flash, por ejemplo, que hace poco colgué yo en Instagram. Que mira, yo tengo un Instagram, me voy a hacer un poco de propaganda, como Pendergast suele hacer. Yo suelo tener un Instagram y cuelgo solo fotos de películas. De todo tipo. Antiguas, modernas... de lo que sea. Pues si vas a hacer spam, hazlo bien y di que... Es Señor Lobo Salvaje. Señor Lobo Salvaje es el Instagram y ahí me cuelgo todo cosas de películas. ¿Y si ya lo haces sin criticar al señor Pendergast? No hablo absolutamente nada de nadie. Solo pongo la película que es y nada más. Muy bien. Ya te pasaré fotos de pelis chulas. Ya. Velo primero y igual lo conecto con el Instagram con el Twitter de Grupo Salvaje y así se mueve un poquito, ahí ¿no? de superhéroes chulas, sí. Es el cumpleaños de otro grandísimo actor. Wow. Esteban Gaviota. ¿What? No sé ni quién es. Steven Seagal. Vale. Uf. Madre mía. Le he visto una foto y... También es el cumpleaños... ¿Por qué volvería ese hombre? Hombre, yo lo admiro porque se ligó a la mujer de rojo. Es verdad. Sí, pero luego... Se ve que... Se ve que este tío tenía la mano suelta no solo en los rodajes, sino también dentro de casa. Lo que pasa es que Gaviota es Seagal, no es Seagal. Es Seagal. Bueno, pues le llamo yo Esteban Gaviota. Vale. Michael Pitt
también es el rubito este que salió en Brokeback Mountain, Brokeback Empire, la serie, el que también salía en Funny Games, uno de los protagonistas de Funny Games. De los chavales de los rubios, el rubio, es también pues Michael Pitt, no le pongo a cara. nacido en el 81. No. Y Omar Sharif, también es su cumpleaños. Sí, ¿eh? Sí. Aún tendrá bigote y todo. Tal y cual. Un actor que seguro que le gustará a Pendergast es Peter McNichol. Oye, que Omar Sharif es del 62, tío. No, que no. En el 62 hizo Lawrence de Arabia. Ah, qué susto. Hombre, no, que tiene muchos años. Que es del 15. Joder, pues es más mayor que... Está muerto este hombre, ¿no? Se murió hace poco. Sí, murió... Sí. No, murió... ¿O no? Que sí, claro, murió Si en no está 2015. muerto, le matamos. Es de 32 y murió en 2015 a la edad de 83 años. Vale. No, vale. Bueno, pues era su cumpleaños. Luego Peter no. McNichol. Hubiera sido. ¿Sabes quién es Peter McNichol? Yo no sé quién es. Salían Porky's, uno de los de Porky's, ¿Sí? uno rubio, chiquitillo. ¿El tontico? El tontico, el Peewee. Ostras, no me acuerdo cómo se sí. llamaba. Pues ese es. Sí, ostras. Sí. Oh, una cara inconfundible. Este no salía luego en Ali McBeal. Ali también, McBeal, no me salía el nombre, de eso abogado. es. Por eso le quería decir a Pendergast que igual le sonaba, ¿no? ¿No salió en Ali McBeal? Sí. Me encantaba Ali McBeal. Luego un actor mítico de westerns y de películas de serie B de los 60, Chuck Connors. Ah, el de la nariz chata. El de la nariz, eso de es. la nariz rota. Uh-huh. A mí me gustaba A ese mí también, tío, ¿eh? muy buen Sí. actor. Y el último que voy a decir, Harry Morgan, el de la serie MASH. El chiquitillo de pelo blanco, el hombrecillo este Es que no me acuerdo ya de esa serie. Me acuerdo de Alan Alda y de Morritos Calientes, que era la enfermera que... Pues este era el coronel, no me acuerdo qué era. El coronel Sherman, era uno de que también ha actuado en muchísimas películas. Sería su cumpleaños, porque este ya también... Ah, vale, ahora que lo estamos mirando en la logopedia, sí, ahora que no le veo está la foto... Murió en el 2011. Hombre, sí, en sí. 2011. Murió en 2011. Que tú estás aquí trayendo cumpleaños de gente, vamos. Yo traigo a gente muerta aquí a Grupo Salvaje para que estén con nosotros. La leche. Para que luego digan de Walking Dead. Hay más muertos en Grupo Salvaje Hay más que muertos cualquier en película Verde que en de Walking zombies. Oye, no está mal el último episodio de Walking Dead, que lo sepáis. Sí, Bueno, antes de entrar aquí en el tema series, nos comprometimos cuando hicimos los dos programas de los Oscars a que si alguien daba la campanada y tenía unos aciertos notables, le íbamos a regalar. Y la dieron. Jolín, aquí vino el amigo Miguel Ayesa. ¿Ayesa o Ayensa? Ayesa. Siempre me lío. Y nos dio un repaso a todos que, vamos, fuimos con moretones a casa. Y nos ha costado reunir aquí el botín. El botín, efectivamente. Hemos tenido que ir a atracar todos los cineclubs que todavía hay en Pamplona. Tenemos por fin el lote de DVDs que se ganó, desde luego, bien ganados este hombre, este chaval, o lo que sea, o este abuelo, no tengo ni idea qué años tiene. Chaval. De Barañáin, además. La cuestión es que los va a ir mostrando a cámara. Tenemos aquí el lote y tenemos el DVD de Carmino Revienta, la película de Paco León con su madre. Bueno, no está mal la peli, ¿no? Bailando con lobos. Bailando con lobos. Tostón. Edición especial, montaje del director, 2 DVDs. ¿Cuánto dura entonces? No sé, unos 900 minutos. Esto es para echar la siesta, pero a gusto. Pero de las de domingo toda la tarde. Eso es. Guns of New York, peliculón. Muy buena peli. Peliculón. Muy buena peli, sí. También de tenemos... Scorsese, de Martin Scorsese. Sí. De Martin Scorsese y muy, además... muy buen el libro también, ¿eh? Me leí yo un libro... ¿O no era mi libro ese? Bueno, no me acuerdo. Madre mía. De todas maneras está Daniel Day-Lewis haciendo de tío chungo que se los come a todos cuando sale ahí en pantalla. Tenemos también Hellboy para diversión, buena ¿no? peli, Aquí tenemos buena a peli. Guillermo del Toro. Yo no la he visto esa, mira. No, pues es divertida. Vergüenza. Ya la veré, tranquilo. Personaje mítico 2025 o así. Personaje mítico del cómic de Mike Mignola y llevado al cine por Guillermo del Toro. Una buena adaptación. Y 11 de septiembre. San hay unas torres, no sé de qué irá con esa fecha y esos edificios. Es un documental de Mecano, ¿no? Puede El ser. 11 de septiembre. Bueno, yo quiero hacer llamamiento. John Garín, tú no vengas, por las pelis. Si fue nuestro campeón, pues mira, le voy a regalar yo una película a John Garín. Alien con, o sea, también en versión extendida es. Aliens 2. Alien 2, perdón. No La es buena, extendida. la buena. Alien 2. Es Aliens. Pues se la voy a regalar porque fue el campeón de los anti-Oscar. Muy bien. Porque como yo soy aquí el director, productor y de todo el programa, lo hago. Se lo haré llegar. Aquí hay más dedazos que en los máster de Cristina Cifuentes. Madre mía. Ni en la Juan Carlos I. Y luego vamos a sortear otra. Ya pensaremos durante el programa algo. Vale. Reservoir Dogs. Reservoir 2, yo no he visto la 1. Peliculón, clásico. Peliculón. Peliculón que podéis disfrutar, Igual no la he visto nunca.
no está guarra, sí. Bueno, entonces hoy... bueno, sí, ¿no? Decir cuándo pueden venir a por ellas. Generalmente nos hay gente a las mañanas. Nos escribís a salvaje@eguski.eus y yo incluso porque yo sé que Miguel Ayesar no está ahora aquí, pero suele venir de vez en cuando y le puedo hacer la entrega del premio y habrá fotos. Protocolaria, muy bien. Bueno, muy habrá bien, fotos. Muy bien. Pues elegimos ese sistema, perfecto, que se pongan en ya contacto está. a través de salvaje@eguski.eus. Eso es. Ya veremos cómo se los señor entregamos. El señor Lobo, que tiene mucha mano ahí con correos o algo, ya irá personalmente, personalmente, con un tutú vestido y unas mallas. Un tutú y un yo-yo. Y después, a entregar a domicilio. Y después del pucherazo que acabas de hacer, pues que John Garín también se ponga en contacto. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar de mustias y rancios. Rancios, odio, vamos a mezclar un poco, ¿no? De todo. Sí, pero ¿me dejáis que hable un poquito de series? Ah, si no ha hablado este hombre. Que sea un poco. No, Son pero un poco. 6:15. Pues se ha acabado ya el tiempo de la serie. No, pero ya hablo yo menos de series. Venga, vale. No, pero vamos. es que tengo Perdóname, dos series muy chulas que tengo que Nos hemos traer expandido aquí hoy. Como el universo. Esta semana, y la verdad es que están muy bien. Venga, bien. cuéntanos, sí, por favor. Series británicas. Y además las dos son británicas. Una se llama Killing Eve. Esta, Killing Eve. No, o sea, la actriz principal no me acaba a mí muy de gustar, que es esta Sandra Oh. Pues escribe, para la gente que no entienda, que son de Killing Eve. Eso es. Vale. Digo, para la gente que no... Claro, nosotros decimos Killing Eve y luego la gente... No la he encontrado. Bueno, pues porque... No, también deberíamos poner los links a las series Pero bueno, eso ya... En Twitter. Sí. Pues mira, en Twitter va a estar. Sí, va a estar. Ya me quito el puñal, ya. Bueno, pues está muy bien porque es una serie que juega... Hablamos de una asesina internacional. Una asesina que se ha cargado a un tío en Viena. Pero es americana, compañero. ¿Es americana? Sí. Vale, es que hay muchos con acento británico y conducen a la derecha y me da que pensar. Pues aquí pero es americana, ¿no? Vale. Bueno, pues es una... De hecho, es el MI5 y gente... inteligencia británica, pero bueno. Sé. Vale, bueno. El tema es que esta chica, esta asesina internacional, se ha cargado a alguien en Viena con un método súper increíble, no la ha pillado nadie por las cámaras de televisión ni nada, y desde el minuto 1 sabemos quién es la asesina. Entonces, si hacen eso ya, nos están diciendo que lo que vamos a ver es cómo vamos a ver la caza. A ver cómo se le caza a esta persona, a esta asesina internacional. Yo creo que te has equivocado porque lo distribuye BBC América. Pero aquí la va a echar la HBO en España. Sí, la va a echar va a venir y la va a echar la... Por eso igual has dicho que era inglesa. Pero bueno. Vale. Venga, sigamos, sí. Bueno, esta Sandra Oh trabaja también para el gobierno, en temas así de inteligencia y demás, y teóricamente es la que está siempre detrás del escritorio, pero está un poco aburrida de la vida. La relación con la gente que está ahí en el trabajo es muy chula, y pues se mete un poquito más. Y al meterse un poquito más, pues suceden cosas que no las voy a contar. Y el primer capítulo me ha encantado. De hecho, es una apuesta que hacen por esta serie, porque ya he visto que está anunciado en bastantes sitios y muy buena pinta, ¿eh? Yo la voy a seguir, me gusta. La asesina me encanta. Tiene un poco humor negro, ¿no? Pone también la asesina, aquí. Sí, humor de negro tiene bastante. ¿No? La asesina me gusta muchísimo. Sí, la ponen bien. No está en la logopedia, todavía no ha llegado la catalogación de puntos, pero los críticos ponen bien. La verdad que la están poniendo. Y la segunda serie que sí que me ha gustado muchísimo, que también voy a seguir viendo, lo malo de esto es que cuando meto dos series, alguien tiene que salir. Y es muy probable que alguna de las que he estado hablando Dead, ¿no? Últimamente, no, The Walking Dead no. Esa soy capaz de verme en modo rápido, pero no quitármela. No. Aguantan antena solo por Pendergast, ¿eh? Ya es el único que la ve. Bueno, hablando en serio, esta se llama Deep State y el argumento es muy chungo hasta que ves que es una serie británica y a pesar de ser chungo, tiene interés. Estamos hablando de un tío que lleva 10 años que ha dejado, él era un agente del MI6. ¿Por qué son todos agentes, agentes? Bueno, pero unos son del MI5, todos del MI6. Este es del MI6. Mark Strong es el protagonista, ¿no? Me gusta este actor. Es que lo hace Me gusta este actor, sí. Bueno, pues el tema es que él está... Roll y en alguno sí ha salido. Tiene una vida totalmente tranquila con su mujer y sus 2 hijas en una especie de campiña. Pero, claro, lo típico que le llaman para que vuelva al trabajo, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado es que él tuvo un hijo en su anterior vida y ese hijo quiso seguir sus pasos. Bueno, pues ha pasado algo con el hijo y entonces él tiene que salir del anonimato en el que está para recuperar esa vida e intentar hacer algo con el hijo. Muy bien. Este argumento cogido con los americanos te hace un estropicio tremendo. Pero el primer episodio de esta serie británica está súper bien hecha. Esta sí que es británica, ¿eh?
Sí, esta es. Sí, seguro. Bueno, que ha vuelto Imposters. No sé si alguna vez os he hablado de esta serie, de esta chica que se casa con la gente y luego, una vez casados, les desvalija todo y les deja un vídeo en una página web diciéndoles, bueno, pues ya lo siento, te he desvalijado todo y además conozco todos tus secretos y como vayas a la policía para decir que te he desvalijado, los voy a sacar públicos. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues nada, se acojona, lo deja estar y hace otra cosa. Entonces la tía va haciendo eso. Yo le llevo al asturiano, al archienemigo. Sí. No. Pero lo que pasa es que como me denuncies, digo que el máster que te has sacado es se juntan tres que ella ha estafado y van a la caza de ella. ¿Una serie no has hablado de esta ya? He hablado de esta serie. Ha empezado la segunda temporada y ha empezado súper bien. Me gusta bastante. ¿Os acordáis que la semana pasada hablé que Amazon ha comprado Señor de los Anillos, 1.000 millones, bla, bla? Bueno, quieren hacer 5 temporadas. Pero así, de pronto, vamos a hacer 5 temporadas. Bueno, pero por lo menos ya, o sea, luego no se va a alargar más. Van a hacer 5 y ya está. Bueno, ojalá. Digo, o sea, me parecen muchas, pero que por lo menos si ya han dicho, vamos a hacer 5 y ya está. Sí, es que las series alargadas están muy mal. Por ejemplo, Shades of Blue, la serie esta de Jennifer López, han anunciado que va a terminar en la 3ª temporada. Es lo mejor que podían haber hecho, porque la serie no era muy buena y si ya anuncian que va a terminar... igual es peor, porque Jennifer López va a hacer otras cosas y mejor que se hubiese quedado Amazon ahí, ¿sabes? amenaza con hacer otras cosas, ¿no? Es que Jennifer López sí que ha hecho Anaconda y cosas de esas. Pues mira, Giro al infierno, que el otro día hablamos aquí, la única película que a mí me gusta, como... Y Anaconda es malísima. Luego hacía otra de Ladrona con George Clooney, una cosa rara ahí, infecta... Jennifer López, basura. Bueno, ayer se anunció que Juego de Tronos se está rodando ahora mismo en la última temporada y acaban de rodar la escena más complicada, la mayor batalla épica de la historia de las series de televisión. Lo leí yo también, 55 días rodando 55 noches. En Pekín. Efectivamente, 55 noches rodando una batalla. Pero la batalla de los bastardos la tardaron 25 días en hacerla, ¿eh? Pues imagínate esta 55. 55 días en hacer esta batalla, que dicen que es épica, que están involucrados muchísimas cosas que no os voy a contar y que sucede en un sitio que tampoco os voy a contar. Y han rodado de noche. Es extraño porque actualmente las escenas de noche se hacen de día, porque hoy día la tecnología sí que lo permite. Te permite bajar hay filtros, la luz, hay historias. La noche americana que se llama, ¿no? Que es todo truco, o sea, es ficticia la noche. Tú simplemente juegas con la luz y la tecnología que hay a día de hoy con las cámaras te permite que perfectamente eso pase porque es la noche. Y resulta muy complicado rodar de noche real. De hecho, las películas antiguas, si podían evitarlo, no tenían escenas de noche. Claro, una película de terror, por ejemplo, era muy difícil, ¿no? Yo anduve con una mujer zombie, pues es muy difícil hacerla de día. Pero bueno, en aquel momento tenía esas restricciones, pero a día de hoy no las tienen y me extraña mucho que hayan dedicado noches ahí a grabar una batalla, con lo complicado que es mover a cientos o miles de extras. Hombre, aquí tendrá mucho CGI, ¿no? Supongo. Me imagino. Yo alguna serie la rodaría de día, ¿eh? Muchas. Bueno. ¿El Exorcista sigue o no la cancelaron, no dijiste? Sí, creo que sí la cancelaron. O sea, está cancelada, la dejaste, sí. ¿no? No, yo por supuesto que vi la segunda temporada, me encantó. Y dijiste que la cancelaron, ¿no? Pero creo que está me ha venido cancelada, a la cabeza sí. lo del Me día parece y que está noche. cancelada. Yo he cancelado el Legion. La serie Legion. esta sobre el que era el superhéroe más poderoso, pero es que no, a mí tanta historia mental, tanto... Es que, ¿por qué son superhéroes tan superhéroes? No. El superpoderoso, o sea, ya tiene que ser el super del super del super. Me la dejo, tío, y... Ya vale, tío. No. Ya basta. Y ya está. Y que Joan Collins se va a incorporar a una serie, a la 8ª temporada de American Horror Story. ¿Quién? ¿Aún vive Joan Collins? Joan Collins. Esa está en Dinastía o en Dallas, sí, o en en cuál era. Sí. Era la chunga, ¿no? Pero que también está interesado en Angelica Houston, el Ryan Murphy, el director. Houston, sí. Otra que todavía está viva, madre mía. ¿Dónde estás, Angélica? Sí. No sé de qué va la 8ª temporada de American Horror Story. Ya sabéis que esta serie... Pues de viejas. Me la fui dejando hasta que transcurre en un geriátrico. Y no cuento más porque ya está bien. Ya se ha ofendido, ya está. No me ha ofendido. Y ya está. No, que no. Pues Voy a buscar un poco ahí. Mira, pues Joan Collins ha hecho My Generation, que es un documental, no sé qué. Pues hace películas, ¿eh? Hombre, 3,9, 3,7. Bueno, que le den por saco ya. Hombre, no es que sea una actriz Patricia Cohetes. No, que quería ver si era de la de Dallas o algo que no me acuerdo. Sí, pero estaba en algún culebrón de estos. Dinastía era, es verdad. Sí. Y luego hizo otra Monte Carlo. Oh. Bueno, pues hoy dejamos las series. Hoy no ha habido ninguna serie que no.
Legion, que me Legion, pero bueno, esa la pero no ha habido serie que ha empezado y directamente ha ido al pozo. Me gusta esa sección, las series que no. Bueno, vamos a hablar de mustias en el cine. Mustios nos referimos, por ejemplo, a nuestro máximo exponente es Jon Snow. Son actores, actrices que están torturados, que viven en la oscuridad como Pamplona, pues parecido, ¿no? Sí. Que están todo el día ahí. Miquel Navarro también. Que ha estado por ahí, que parece es verdad, que mi tío Matt. Siempre está de vacaciones. Viajero, tío. Siempre está de vacaciones. Sí. Yo creo que ha dejado Grupo Salvaje para irse de vacaciones. Tiene el bonobús echando uno. Pues vamos a, como he dicho, nuestro máximo exponente es Jon Snow, ¿no? Jon Snow, sí. Además siempre tiene la misma cara. Es el torturado, ¿no? Es que ha hecho otras películas y sigue teniendo la misma cara. O sea, la hereda. Que no tiene más que esa. Sí, es que es eso, no puede, no sé. Es una especie de estreñido con mirada intensa que mira así al vacío. No, le habrá costado un poco, bueno, eso ahí frente al espejo. Tiene una cara que es de estas adecuadas para hacer el clásico meme donde han aparecido pues personajes como Steven Seagal o Chuck Norris. Cara de Chuck Norris triste, cara de Chuck Norris enfadado, cara de Chuck Norris y sale como si fuera un fotomatón la misma foto continuamente y todo tipo de debajo la explicación de la expresión que está poniendo, ¿no? Y esto rato la misma foto. Jon Snow, pues cuadra. El sketch de la muchacha Nui sobre Chuck Norris hace eso. Sale el tío ahí, el Joaquín Reyes, la cara y Chuck Norris sonriendo, Chuck Norris de día, Chuck Norris de baño, Chuck Norris. Y es muy, muy gracioso, os lo recomiendo que lo veáis, que lo tenéis en YouTube y bueno, Jon Snow, que no se llama Jon Snow, ¿cómo se llama el chaval? No sé ni cómo se llama. A nadie le importa. A mí ya ha pasado la historia como Jon Snow. Ya. Hizo un peplum malísimo, uno sobre romanos que es horrenda, malísima y es que no hay que verla, Pompeya. Y luego también hizo esta miniserie que la comentamos aquí hace poco sobre Guy Fawkes. Willy Fox, sí. No, un intento de atentado contra la familia real británica, que intentaron reventarlos con pólvora y fracasó. lo de la pólvora, ¿no? Sí. Una miniserie y también sale Kit Harington. Una miniserie y también sale este tío pues estropeando la serie, que bueno, pues no tiene mucho recorrido, pero si está él pues todavía peor, ¿no? Es bastante mal actor. Lo que pasa es que ha tenido la fortuna de caer ahí en esta es que te metes ya en la serie de éxito. Te metes ya en Google y pones la foto y es que todo sale ya con la mirada perdida todo el rato, tío. Es una persona que te mira y profundiza dentro de ti. Hostia, Kit, tío, ¿cómo te pasas? No sabes nada. Además tiene nombre del coche fantástico, tío, Kit. El coche fantástico por lo menos se le movía la lucecica. Este ni eso. Es que tiene la mirada esa igual, de lucecica. Pues yo os voy a tener un soso, pero de los buenos, Cuéntanos. De los buenos. Lo único malo de esta sección es, o sea, de este tema que estamos tratando hoy, es que según los gustos de cada uno, pues soso puede ser prácticamente todo el mundo. No, pero nos gusta, para eso lo hacemos. Pero luego, los sosos oficiales, Jim Caviezel. El que hizo la Pasión de Cristo y el que hizo La Delgada Línea Roja, es que tiene una cara que es que siempre pone la misma cara. Es que tiene una serie que se llamaba Person of Interest, no sé si visteis algo de esta serie, también que salía con Benjamin Line, el que hizo de Benjamin Line was en Lost. No, es que poca cultura de series tenéis. Bueno, pues Michael Emerson, ¿no? Que es el que hizo Benjamin Linus en Lost. Bueno, pues hay una serie que se llama Person of Interest de un tío, una especie de... Es una máquina que saca códigos y ese código significa que va a pasarle algo a alguien. Entonces ellos averiguan quién es e intentan salvarle. Bueno, pues eso lo hace todo el Benjamin Linus, que es el flipado de los ordenadores, y el otro es el que le salva, que es un agente del FBI o lo que sea. O ex agente, ¿no? Y ex marine y cosas de esas. Pero es que tiene la misma cara en las 5 temporadas de la serie. Es que no sonríe. Es que y cuando sonríe hace esa cosa rara. No sé si visteis un capítulo de Friends que Chandler una vez intentaba sonreír. Muy bueno. Es que es buenísimo. Muy bueno. Y cada vez que sonríe, pues a este le pasa igual. No puede sonreír porque cuando sonríe se le va esa cara horrorosa que tiene. Y nada, pues yo recomiendo como tostón del año a señor Jim Caviezel. Mira, va a hacer, ha hecho, el 2017 The Ballad of Lefty Brown, que es una película, perdón. Un western y sale Bill Pullman, el John Caviezel y Peter Fonda, tío. Oye, ojo que Bill Pullman es oso, ¿eh? Muy soso. Ojo que Bill Pullman es oso. En Independence Day es tratar traumadillo, ¿eh?
está traumadillo hasta que se viene arriba con el discurso antes de montar en el avión. Pero está muy traumado, ¿eh? A vosotros os marcó ese momento, ¿eh? Oye, a mí es que yo... Ya lo mencionó varias veces y se nota que te llegó, Imagínate en esa época José María Aznar que lo montaban en un avión y luchara contra los... Hombre, ya salía corriendo, ¿no? Luciendo musculatura con 55 años el tío ahí. ¡Qué vergüenza, tío! Era una mezcla entre cuerpo escombro y Mazao, una cosa extraña. Mazinger, sí. Bueno, pues yo voy a nombrar a un top aquí. Tope, ya directo, Nicolas Cage. Sí, hombre. Pero es que, ¿sabes lo que tiene Nicolas Cage? Que entra en todas las categorías. En todas las categorías que haya, entra Nicolas Cage. Es que ha hecho todo. Es nuestro... Igual me voy a hacer una camiseta con la cara de Nicolas Cage. Sí, podríamos un día hacer una camiseta. Grupo Salvaje. Grupo Salvaje. No te quedes como este, por ejemplo. Yo qué sé, algo así, ¿no? Si no quieres quedarte como este, escucha Grupo Salvaje. Voy a buscarlo. Sí. Para hacer un meme. Y es que quiero hablar, es que no me acuerdo ahora del nombre, pero quiero hablar de la película del Indianapolis, tío, que es que ahí, si ya él de por sí... Es que a ver, la película es malísima, horrenda, y lo peor que te puede echar la cara... Y lo curioso es que lo que peor está de toda la película es Nicolas Cage. Todavía baja el nivel, que es algo que parece imposible. Eso es lo triste, que él está muy mal, porque hace unas voces en off, con la mirada perdida al mar... Que es para darle con toda la mano abierta. Sí. Lo estoy buscando, ¿eh? No... Es que es de primero de estudiante, del actor estudio. Pero muy mala, primero, ¿no? De parvulitos. Hombres de valor. Uy. Que es de Mario Van Peebles, la película. Sí. Hostia, es que es de Mario Van Peebles. De tu amigo Mario Van Peebles. De mi amigo Mario Van Peebles. Y es que sale con una cara aquí encima con el felpudo. Pero bueno, la rata muerta se la va cambiando de película a película, ¿eh? Yo lo he visto con varios looks. Sí. Pues eso, la película es Hombres de Valor, como he dicho. Y cuenta la historia del Indianapolis, que fue uno de los barcos que llevó una bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial a Filipinas. Y claro, ese barco realmente no existía. No había hecho esa ruta, no había nadie. No existían los registros oficiales. Los registros oficiales, exactamente. Era una misión secreta. Y al dejar la bomba, luego tenía que ir a otro destino y es hundido por un submarino. Y no os voy a contar más. Bueno, pero es vergonzoso los ataques. Lo voy a decir, es que me da igual, lo voy a destripar. Que se hunde en una zona ahí repleta de tiburones. Y hay mogollón de tiburones que se comen a muchísima gente. Pero es que las escenas de que los tiburones atacan a la gente es como si echas un trozo de carne y grabas como unos tiburones pequeñitos están luchando entre ellos. Pues es eso, tío. ¿Sabes? Como cuando echan a las pirañas, ¿no? Eso es. Ya está. ¿Sabes lo peor de todo? Que los tiburones no se comen a Nicolas Cage en el primer minuto. Ya te digo. Eso habría salvado la película. Como Orlando Bloom, que muere ahí cuando, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de Orlando Bloom que moría en la del helicóptero de, la de África, que tienen en Black Horror derribado. Ah, sale Orlando Bloom se descuelga del helicóptero y muere en el momento. Joder, pues seguramente la mejor actuación de su carrera. Sí, chapó, esa para Oscar. Oye, qué soso. Steven Seagal también moría en... ¿Cómo se llamaba esta que hacía con Kurt Russell? Que eran unos árabes que tomaban un avión con rehenes y se acercaban con un avión de estos con forma de flecha y tenían que saltar desde ese avión hasta dentro del avión comercial. Y durante el salto, pues moría Steven Seagal, que esto era los 5 primeros minutos de la película. ¿Pero es moderna o es antigua? No, será del 95, 97, por ahí. O sea, ya tiene sus añazos. Eso es moderna, paró. Alerta... Decisión crítica. Decisión crítica, esa era. Muy bien. Sí, señor. Uh-huh. Esa era. Muy mala, sí. Muy mala, pero bueno, mejor porque podía haber sido peor si se llega a salvar Steven Seagal. Has dicho Orlando Bloom. Orlando Bloom también es otro castigado. Actor británico, sí. Va de súper sexy, pero es muy soso el chaval. Y de elfo, vamos, no tiene precio. Hombre, un tío que tiene un nombre de esto de mata mosquitos. Eso es de... Jolín, no me sale de insecticida. Yo siempre tengo la anécdota de que mi sobrina fue a ver a Orlando Bloom, creo que fue en El Señor de los Anillos, y en cuanto salió, ¡tío bueno!, empezó a gritar en el cine y yo no sabía dónde meterme. Y sí, fue un momento devastador. Menos mal que no la llevaste a ver Black Hawk derribado. Hombre, también salía ahí en Pirata del Caribe. Sí, hombre, en las primeras entregas. Otro top... Espérate, de que el Cachán aquí no ha dicho todavía. Perdóname. No, dale, no hay problema. Dígale. Vale, yo es que me viene en la cabeza y... ¿Que te has venido arriba, sí? Mark Hamill. Mark Hamill es muy soso. Es un castigado. O sea, y más en la última, con esa cara ahí de...
si ya era castigado en los 80, pues imagínate ahora como... Hostia, tío. La misma cara, ¿eh? La misma cara y no encima... Cambia, no cambia toda la, además, no no cambia en los 8 minutos o 9 que está. No, tío. No cambia la cara. Andas, Marc. En todo el rato. Además que luego no hizo tampoco... Es que como era un actor tan malo, tampoco hacía nada otra cosa. Ya, sí, hizo la de Uno Rojo... División de Choque. ¿Ahí salía? Sí, claro, Joder, sí. Pues no con Lee Marvin, que me gusta esa película. No, esa película es muy buena. Del año 80, creo que es. Samuel Fuller era que creo que sí. Muy buena película bélica. Uno Rojo, División de Choque del año 80, eso es. Con Lee Marvin y Mark Hamill, Robert Carradine, de Samuel Fuller, que también es el guionista, que yo creo que se basa en una historia que tuvo él en la Segunda Guerra Mundial. Pues muy bien. Bueno, Mark Hamill, venga, cuéntanos uno tú. Bueno, yo no voy a hablar de un actor, voy a hablar de una película. Y todos osos hay ahí. Todos osos no, a ver, estamos hablando de personajes atormentados. Yo el personaje más atormentado que he visto jamás en una película, bueno, aparte de los propios espectadores, que lo vimos, fue Bailar en la oscuridad. Una película del movimiento Dogma, liderado por este señor, por Lars von Trier, este director danés, tan guay, tan vanguardista, o sea, tan feliz de haberse conocido a sí mismo. Yo la vi en el cine. Yo también. El movimiento Dogma, por si alguien no lo sabe, preconiza que hay que volver a la esencia del cine. Dice que tanto artificio, tantos efectos especiales y tantas cosas... Sí, es el colmo del gafapatismo, ¿no? Claro. Dicen que no, que la esencia del buen cine está con medios precarios, con materiales básicos y también con los preceptos básicos del cine, es como se hace el cine de verdad, el cine más puro, ¿no? Entonces vuelven a eso. ¿Esto qué implica? Pues que te graban con cámaras al hombro, pero son cámaras caseras, con un movimiento de Parkinson allá que te marean a los 5 minutos, las imágenes las desenfocan como si hubieran pasado por casualidad, juegan con el color, ahora con color, ahora sin color. Vamos, es la pretenciosidad máxima, ¿no? Y para mí el máximo exponente fue Bailar en la oscuridad. Bailar en la oscuridad, que se llevó muchísimas buenas críticas, tiene una notaza del copón en la Wikipedia. Nominada al Oscar, sí, un 7,6. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Nominado al Oscar como mejor canción, porque la banda sonora la hacía Björk, que era la protagonista. Aburre solamente verla. Que ese es el protagonista mustio, triste y... Además, al personaje le pasa de todo, tío. Es el capacico de las hostias. Le pasa de todo, o sea... Todas las desgracias que puede acumular una persona... Si vais a ver esta película, no hay papel de váter para soportar vuestros mocos. O sea, es imposible. Ni la diarrea que vais a tener seguramente. Madre de Dios, diarrea visual, tío. Es lo que provoca. Bueno, no que voy a adelantarme. Sí quiero mencionar... Puñetazo al micro. Es que me han boicoteado aquí tenía yo aquí preparado y me han boicoteado. Tenía aquí la chuleta. A ver, es que quiero leer algunas de las críticas que le hicieron los críticos profesionales a esta película. Mira, vamos a ver. Si alguien se pregunta qué puede hacer, qué queda por hacer en el cine, o si tiene sentido hablar de cine postmoderno, esta película es la respuesta. Von Trier nos tenía acostumbrados a obras geniales, pero Bailar en la oscuridad son palabras mayores. Una de las obras maestras del último cine y para el que esto escribe una de las mejores películas de todos los tiempos. Ahora cuenta el argumento, que lo vamos a decir porque es importante para entender luego ciertas cosas. Una inmigrante checa en Estados Unidos que se está quedando progresivamente ciega ahorra todo lo que gana para pagarle a su hijo una operación que no le aboca al mismo destino. Ella se va del trabajo de la fábrica, es un trabajo de mierda, imaginando que su vida es un musical, cuya banda sonora son los ruidos cotidianos. Pero la tragedia acecha y los acontecimientos se suceden inevitablemente como fichas de dominó que caen. Este guión, no muy diferente del de los peores telefilms sobre enfermos terminales, estoy completamente de acuerdo con esta afirmación que hace este señor, se convierte en las manos de Von Trier en una deslumbrante obra que desborda todos los límites. Pero estás hablando de un tío que la pone bien. Sí. Reinventa dos géneros al fundir los edulcorados musicales de la edad de oro de Hollywood con el más puro melodrama salpicado con destellos de tragedia griega, pone el estilo documental al servicio de una ficción que camina peligrosamente por el delgado filo que separa lo sublime de lo irreal, saca oro, sudor y lágrimas de la interpretación más creíble de las últimas décadas. Por favor. Bueno, mi opinión es más corta que esta, mi crítica. Menudo truño, 2 palabras, suficiente. Estoy de acuerdo. Para mí es un coprolito del tamaño. Yo la vi también en el cine, igual que el señor Lobo, y ha sido la única vez donde he visto yo que la gente se saliera en masa de la película.
Hay que decirlo así. Madre del amor Más de hermoso. la mitad de la gente se fue de la sala antes de terminar. A mí me parece, mira, hasta en Cannes le dieron el premio Palma de Oro y ya de eso reniega. Tiene premios para aburrir. El Lars von Trier es un tramposo. En los Goya, se llevó el Goya, mejor película europea. Bueno, pero el también. Goya se lo dan a cualquiera. Bueno, O sea, digo, tampoco... El César, el Goya, el Tony, como lo dijiste tú un día, el Whoopi, el Happy, Sí. el Floppy. No, pues la cuestión es que sí que que la gente se salía en masa, algunos aguantamos hasta el final, no sé ni cómo realmente. El personaje es lo más triste, lo más patético, le pasa absolutamente de todo. Lars von Trier es el más tramposo que yo he visto porque mucho movimiento dogma y realmente tú ves la película y parece que lo ha hecho un aficionado con una cámara del chino de 3 duros. Uh-huh. Es que está todo mal hecho, o sea, desde el punto de vista cinematográfico. Si esa es la pureza cinematográfica, no la quiero, ¿no? Prefiero ver Los Vengadores, así de claro. Yo tampoco, No, no te pases, además que No viene, te pases, viene Vengadores Infinity War, ¿eh? Ojo, que eso mira, para deciros una cosa, nuestras amigas del programa Osquía y demás que vinieron aquí con la versión original, como últimamente en Pamplona no sé qué está pasando, que no están oyendo al clamor popular que pide más versión original, todo lo contrario, están quitando cosas de versión ¿Sí? original, están ¿Cómo van a incluso quitar si no pensando en montar un autobús para irse a Zaragoza a ver Los Vengadores Infinity War en versión original. ¿Y para qué no Ojo, soy a Zaragoza, pues? A ver, de Avengers. Allá Avengers. llenamos el autobús de muetes y muetas y nos bajamos Sí, para sí, allá. sí. Bueno, o sea que están recortando en vez de... Están recortando. Joder. Pues las vamos a traer otro día aquí para hacer fuerza. A ver si nos... Eso, y para que denuncien Claro que sí, así, con claro que voz. sí. Y vamos Hostia, a hablar ven. sobre... Yo qué sé. Bueno, ¿por qué digo hablaremos. que Von Trier es un tramposo? Venga, sí, Porque perdóname. mucho movimiento dogma y mucha historia de esta, pero luego empleó 100 cámaras para grabar la cenita del tren, que es donde hay una coreografía y un baile, mete ahí a Que sí, empujón que una escena que no viene a cuento y ya se dejó basta. un pastonazo y No un nos gusta despliegue el técnico dogma, impresionante. Grupo Salvaje. Afuera. Estamos Ni ya Von hasta Trier la ni hostia. nada. A ver, os voy a dar un tío más oso todavía que Dogma. Venga, a ver. Más oso que Dogma. ¿Más que Dogma? Más que Dogma. Imposible, pero cierto. Es Christopher Lambert. Iba a decir, yo también lo tenía apuntado, tío. Ya sabía que lo Es tenías es apuntado. verdad, tío. Lo sabía que lo Es tenías es apuntado, verdad, pero- tío. Pero este ya tiene dos caras. Tiene su... Sí, cuando sonríe y ¿sí? cuando no. Sí, tiene su expresión con la boca cerrada y su expresión con la boca Tiene abierta. expresión de nardental cuando está con la boca cerrada. Hostia, Hombre, este parece que tiene mirada intensa porque tiene las cejicas muy bajas, muy pegadas a los ojos y parece que está pensando todo el Madre rato. del amor, o sea... Es que tiene que dejar sitio para el frontón ese, que ahí podrían jugar Retegui... Sí, Una vamos. pena, una Se puede película. jugar la final del 4,5 tranquilamente. Sigue la haciendo, frente de este sigue tío. haciendo Sí, películas. me claro que sigue haciendo películas. Kickboxer Contraataque es la última que ha hecho ahora en el 2018, Uf. 2018 y le dan un 4,7. Mucho A ver, le dan, me que ese parece. tío ha hecho Los Inmortales. Ah, tío. sale una vez César. ¡Oh, qué mala era! Pero Muy mala. La peli muy mala, No la pero pude acabar. salía- Era casi tan mala como Druidas, la otra de Romanos que hizo 20 años antes. No, pero la de César es la de los hermanos Cohen, de hace poco, Ah, y salía en ese, pues no lo Sí, recuerdo. yo tampoco, fíjate. pero mira, salía ahí. Fíjate que irrelevante es este tío que Ni te sale y acuerdas, ni te ya te enteras. acuerdas. Sí, En sí. Ghost Rider, el espíritu de la venganza, buah, es que ¿Salía tiene- en la del motorista El fantasma? secreto de las Pues ballenas. tampoco lo Es que ahora recuerdo. tiene más frontón, Claro, se le ha ido, se la- le ha ido cayendo el Sí, pelillo. Tiene el pelillo en retirada Y ahora del frente tiene- del este. Y ahora tiene tic-tac-tiques, tiene entradas para todos los conciertos. Tiene más frente que Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, el inquisidor, y sale a él con una cara que podía ser Nicolas Cage tranquilamente. ¡Fua, madre Sí, mía! este es el Nicolas Cage malo. Malo. O sea que fíjate. Madre del amor hermoso. la me versión, acuerdo, la me versión acuerdo- mala de Nicolas Cage, madre mía. ¿Os acordáis de esta película? Absalom. Absalom, sí. Absalom no escape de Absalom. Escape of Absalom. No, pero esta, yo creo que hay Absalom y luego que le dan un 3,7 y antes estuvo... ¿Quién es el la que- protagonista? Christopher Lambert. Ah, pues entonces, vale, es otra. La de druidas, tío, o sea, eso es vergonzoso. Eso lo peor que se ha hecho. Bueno, es que se ha hecho mucha cosa mala, pero. Y sobre todo protagonizado por Christopher Lambert. Y Fortaleza Infernal también, madre Se- del amor. ¿Sabes que tiene una película con Mario Van Peebles, de actor? No jodas. Oye, todo lo que toca Mario Van Peebles. Es lo jode vivo, tío. Y Yo si una- encima juntas a estos dos, pues... Tiene una película de acción, los ojos, que no me acuerdo el título ahora. Pero era la típica película de acción chorra de los años 90, intentando imitar las películas de parejas de detectives de los policías. años 80. Pero vamos, todo mal, todo muy mal. No, es que se ha hecho mogollón de pelis de los 90 y 80, hizo mogollón. Venga, pero venga, es que- movimiento, más osos. Venga, más osos. Ralph Macchio.
Buah, sí. Sí. Muy soso, Antes tío. que le dijo que era actor. Muy soso. Lo han Muy engañado. soso, tío, en la película... Y cuando creció peor todavía, Claro, en la película de Karate Kid, tío, Aún. es como la de Björk, pero con karate. Si le pasa de todo, tío, no me jodas. Pero deja la valla niquelada, Sí, Cuidado. verdad, Sí, sí. Pero es que como luego, presentador de Bricomanía igual valdría, pero es Cuidado. que luego creció y fue peor, Buah, otro que tiene frontón, ¿eh? Pues mira, tiene una película, Cruce de Caminos, Crossroad, que se llama la película, sobre blues, que esa me gustó. Bah, pero porque es musical y tú No, enseguida- mira, encanta él y todo, y ahí, mira, Sí, sí. la verdad que, a ver, no es para Oscar el chaval, pero bueno, Vale. el papel, bueno. Un soso de categoría superior Máxima. es Robert Pattinson. ¿Quién es Robert Pattinson? Sí, De los el tío crepusculitos feo y de, estas, de los vampiros de la oscuridad que brillan. No sé quién ¿No has visto? ¿No conoces a ese tío? A ver, Robert Crepusculito. Pattinson, el ¡Buah! de Crep- Sí, muy tonto, tío. Muy tonto, Muy tonto soso. y muy bobo. muy tonto, muy soso. Y aquí en España también tenemos sosos, ¿eh? Eduardo Noriega, yo creo que es el soso particular nuestro, ¿eh? Sí. Se quedó traumado con la de... Sí, es que es verdad, sí. Mira, he encontrado en qué película salía. Los dos, con el Christopher Marion Lambert Peebles y Christopher Lambert, y están en 2 películas. Están en Gunmen y en Los Inmortales 3, El Hechicero. Hostia, Los Inmortales 3. Esa Pues la fue- 2 era muy mala, imagínate la 3, ¿cómo Imagínate puede la ser? 3. Yo es que ni Yo sabía creo que no la vi. Es que la 3 yo creo que fue el episodio piloto de la serie que hicieron después. Yo me indigné con la 2, me indigné. Ah, sí, mira, Gunmen, chaval, un 3,3, madre del amor. 3,3, pues. Uf. Otro, mira, una mustia, A ver, Carrie Fisher. sí. Y más al fin, en Y las últimas películas. Efectivamente, tío. Salía pobrecita, muy que ya no está- traumada. ya no está con nosotros, pero sí. Hasta en la que la salía- hacen por ordenador. Hasta ahí sale mustia, porque en las primeras películas la chavala, no sé, daba juego, estaba, no sé. No, pero la Tampoco primera era vivaracha, yo que sé. Estaba ahí, pero se luego, movía, sonreía, pero hacía cosas. luego, hostia, las últimas muy mustia, tío. Una que no os esperáis, Angela Lansbury. Me da miedo esa mujer. Es que a mí también no me... Es que más que... Te fue la misma cara. Es que se me está igual. Hombre, yo lo he visto de jovencica y ya tenía cara de vieja, pero sin arrugas. Joder, Era una cosa... la que Sí, vimos, sí, la sí. película que vimos de... con Frank Sinatra, que es... ¿El hombre del brazo de oro? No, ahí sale. no. Con Frank Sinatra que le enseñaban, que estuvieron en Ah, la de Corea. los del cerebro lavado. Sí, en esa sale... El salario, No. esto del miedo, el mensajero del miedo. El mensajero del miedo, exactamente. En el mensajero del miedo sale de joven y ya es mayor. Sí, es mayor, sí. Hace de madre de uno Sí. y podría tener ahí 30 años. 30 Cuando y pico nació años. le dijeron a su madre, señora, tenía usted una abuela. Así. Has tenido a Paul McCartney. Además, a mí me daría miedo de tenerla como vecina. No, sí, Imagínate sí, un día o que sea, tienes una Angela colilla, Lansbury una da colilla miedo, o algo da en el miedo. portal y luego te viene a casa y te cuenta todo lo que ha pasado. Mira, soso y encima mataseries. Ralph Fiennes. A mí... No, perdón, Joseph Fiennes. Vale. Perdón. Joseph, Porque Joseph, el hermano, su hermanito. el hermano con la ver. que hace Con la lista de Schindler. Es Vale, increíble. Sí, pero es soso. Y es buen actor, ¿eh? Pero a mí es me soso. gusta. El Ralph es soso, pero su hermano es... Su hermano es soso y tonto. Exacto. Y malo. Mal actor. Porque el enemigo a las puertas, tío, ¿qué haces? Sí, Es sí, que, sí, a ver, sí. ahí están todos mal, claro. Luego llega Harris y se los come a Se lo todos come por las patatas, patas. claro. Sí. La película es muy buena, el director es buenísimo, el Las guión escenas es son todo muy buenas, buenísimo. pero ellos, tío... Pero, ostras, que los actores son todos, empezando por el protagonista. Además, ¿quién se cree que Jude Law es ruso, tío? Sí. No, va a haber puesto a uno moreno ahí, no sé, como... Es que como tiene cara- una cara pan de empanado. Sí, pan de empanado, de doble dices, vuelta, Este tío sí, va a sí. ser tan avispado aquí de ser el azote de los nazis. Este lelo. Vasily Saisev, ¿no? Va a ser Sí, aquí, sí. pues no. Yo tengo Más, particular odio a este soso, que es Tobey Maguire. También. Sí, sí. Muy soso. Lo que hizo con Muy Spider-Man, soso, lo que hizo muy con soso, Spider-Man muy es de soso. juzgado, es de prisión preventiva. Pero eso no lo hizo y él, lo hizo Ivan soltarlo. Reitman. Da igual, pero es no soltarlo. Eso es culpa del director. Y de él. Por existir. Efectivamente, por Pues tener peor que esa él, cara. peor que él es el Spider-Man que pusieron luego, que ese fue este otro también que tiene una cara... El chavalico este. Es que no sé cómo se llama, que no cuadra nada, que se mazó el copón para la siguiente que hizo. Se mazó una barbaridad, pero aún así sigue teniendo cara de pardillo. Mira, otro mustio amargado, el emo este que hace de malo ahora en las películas de Star Trek. ¿Quién? No sé.
el hijo de Han Solo, el malvado de las últimas películas de Star Trek, no, de Star Wars. Star Wars, perdón, Star Wars. Sí. En el que es una mezcla entre Mario Vaquerizo Cachán, y... te pido, por favor, que no cometas esos fallos, ¿eh? Si es Star Trek, es Star Trek, si es Star Wars, es es una mezcla entre Mario Vaquerizo y Marilyn Manson, tío. Buena definición. Sí, es que, hostia, no me acuerdo, sale en la película de Scorsese que hizo de El viento, o la de los peregrinos estos que van a Japón. ¡Qué coñazo! Scorsese. Scorsese está haciendo, y ya están empezando a rodar, The Irishman, con un elenco de actorazos, bueno. Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, y tiene buena pinta. Se deje de monjes y se dedica a mafiosos. Y que vaya a chicha, que queremos chicha. Queremos mafia aquí. Claro. De Tobey Maguire se habla indirectamente en una serie que es un biopic que se llama Molly's Game. No sé si conocéis esta película, El juego de Molly. Es la historia de una chica, que además es un hecho real y sucedió hace bien poco, en el año 2000, fue juzgada en el año 2015 porque ella juntaba a los jugadores de póker más influyentes del mundo y los ponía en una sala. Ella se dedicaba a juntarlos, ella no cobraba por eso. Le daban propinas. Al darle propinas... No cobraba, ya está. Le daban propinas. Pues, claro, pero la diferencia para la normativa americana... Hombre, claro, no cobraba ella, sino que... Entonces no estaba cometiendo ningún delito, ni estaba yendo en contra de los casinos ni nada. Bueno, pues, eso es como en eBay, cuando te venden como no pueden vender entradas, te venden un boli por 200 euros y te regalan una entrada. Eso es. Bueno, pues ella, la persona que peor la trató fue Tobey Maguire. Qué cabrón. Sí. Toby, no nos gusta. Sí. No nos gusta tampoco. Ya me caía mal, pues ahora me cae peor. Mira, uno que es muy mustio y encima me da mucho para atrás es Ben Affleck, ¿vale? Sabía que iba a salir Ben Affleck. Pero su hermano me es más mustio aún. Es muy mustio. Es muy mustio. La película esta que hace del hombre que mató a Jesse James. A Jesse James. Es para darle en la cara, tío. O sea, pero es el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Eso es. Pues en esa película hace también menuda peli también. De mega mustio. Comer con cuchillo y tenedor, ¿eh? Eso es espesica. A mí no me parece el peliculón que le pusieron. No. A mí me aburrió, las cosas como son. Y soy fanático del western, Cuidado. Pues eso, Ben Affleck y casi Affleck. Vale. James Franco también es mustio, ¿eh? Sí, bueno. A mí me gusta como actor, ¿eh? Lo que pasa que... A ver, como actor es bueno, pero ya ahora ha pasado cosas que, bueno, ha bajado escalafones. Sí, pero bueno, y eso es extraprofesional. Sí, bueno, pero bueno, al final influye, ¿no? Yo qué sé. Kevin Spacey es un actorazo, a pesar de que su vida privada sea lo que sea. Kevin Spacey ha sido Kaiser Sose, ¿sabes? Y con eso ya... Está todo dicho. Eso ya... Kaiser Sose. Pero bueno, es que ahora... Ahora da miedito por otras cosas. Zac Efron, tío. Sí, claro, es muy mustio. Ese, es vamos, súper mazado, súper guapito, tal, pero ese mustio. Y el rey de los mustios es Keanu Reeves. Tiene la misma cara también, siempre. Sí. No, pero no es mustio, es inexpresivo. Es que es inexpresivo. Otro cara cartón. Esa sí, le gusta ser así. De todas maneras, ha sido muy avispado este tío. Mira, y así como decíamos que Kevin Spacey y algunos otros en su vida, James Franco y algún otro en su vida privada, pues son bastante así. Keanu Reeves debe ser un tío en la vida privada súper majo, súper generoso. Se murió su novia y tal, y el tío dona, creo que es el 80 o el 90% de su sueldo a no sé qué. Es un figura. El tío va en el metro, el tío, o sea, una persona normal y corriente. El tío es un figura. Y luego, dos cosas que ha hecho muy bien ha sido alejarse de los ambientes de Hollywood. El tío trabaja allí, pero luego vive como una persona totalmente normal, con lo cual... A mí es un tío que personalmente me cae bien, ¿no? Sí. Luego como actor es cierto que es muy limitado, pero luego siempre ha sido lo suficientemente avispado como para elegir buenos papeles en buenas películas. Si miramos su filmografía... Sí, tiene muy buenos papeles. Tiene buena filmografía, a pesar de que él, por sus habilidades, pues quizá estaría unos escalones por debajo y no tendría que haber salido ahí. Pero mira, fue listo, o tiene un buen representante o lo que sea. Acuerdo, sí, no como el de Tom Selleck. Y míralo. Mira, una atormentada que tiene una torta en la cara es Belén Rueda, tío. Sí. La serie esa que hacía, no me acuerdo cuál era, la de Compañeros o yo qué sé. Los Sopranos, Los Sopranos. Los Serrano, ¿eran Los Serrano? Sí, Los Serranos, sí. Tío, que era atormentamiento total, tío, todo el día. Pero muchísimo más sosa que ella sin desastre. Sí, bueno, esa sosísima mustia. Es que hasta tía, ¿quién le ha dicho que es actriz? Sí. ¿Quién le ha mentido de esa manera? Mira, dos mustios, pero mustios, ¿eh? Daniel Brühl.
Sí, mucho. Pero mucho. Ese tío mustio, pero total. Mustio. Y Gael García Bernal. Gael García Bernal no es mustio. A mí me da asco. No sé, no me mola, tío. No te no inspira me mola confianza. nada, tío. No. Matt Damon es muy mustio. Bueno. Y la han tenido que salvar siempre. Sí. Es un mustio, tío. ¿No? ¿O qué? Yo estoy viendo que aquí Pendergast tiene en su lista al rey de los mustios. Sí, al rey de los rancios que se lo está reservando. porque sí, lo tenía guardado, pero tiene la lista. Me lo va a robar y Cachán. lo tiene rodeado de todos todos tachones porque se lo quiere reservar como para tantas el final. cosas que hace Cachán me va a Venga, robar. suéltalo. No, te lo dejo. Bueno, voy a decir yo uno ahora. Jordi Moya. Uy, si llegas a decir... Sí, lo tendría que apuntado. Mustio Jordi total. Moya pues está muy bien considerado, sobre todo en el cine francés, porque el tío habla francés muy bien. Y luego el problema que ha tenido ha sido que cuando ha intentado incursionar en el cine americano, Le han pues puesto claro, siempre de la han colgado o de mexicano. Sí, ¿no? la han colgado pues en todos el los Álamo. tópicos. Yo lo vi en el Álamo haciendo mexicano, madre mía. Y de malo de corrupción en Miami era. Sí. ¡Ah, sí! Sí, Es verdad, es jefe verdad. de los Sí, narcos. Oh. Tío chungo allí, Venga, de cubano hacía, de suéltanos cubano. tu mustio. El mustio de los mustios The es King of the Mustios. Adrian Brody. Estoy totalmente Adrian de acuerdo. Brody es el rey Estoy de los totalmente mustios. de acuerdo. ¡Unanimidad, grupo salvaje! Sí, señor. Sí, Mustio. señor, Mustio. The King of the Mustios. Pero the King, Sí, sí. the very best of Tiene mustio. esa cara de estreñido, siempre. Hombre, también había uno... Montgomery Clift era... Puede ser el hijo... El príncipe de los Muy mustios, atormentado ese tío. Hostia, Sí, pero sí, mucho, también con el había... accidente y toda la pesca. Claro, este tío tuvo un accidente Claro. que se desfiguró la cara y se tragó los dientes y Elizabeth Taylor, que vio el accidente porque estaban en una fiesta en casa de Elizabeth Taylor, salió corriendo y le salvó de morir al sacarle los dientes. Ostras. Y el tío tuvo que hacerse unas operaciones de la leche y luego ya salía... Tenía la cara totalmente deformada. Desfigurada. Pues no sabía todo eso. Sí. Mira, Pero pues había sido... Dijeron que fue el suicidio más rápido en la historia de Hollywood. O sea, el suicidio, su vida, que él era autodestructivo total. O sea... Mira, otro autodestructivo, James Dean, que en su vida real no sé, pero en los papeles que hizo, ahí estaba atormentado a saco. Sí, Solo es hizo verdad. 3 películas. Es pero, verdad. Claro, unos dramones, ¿no? De estos tipos Sí, Tennessee Williams, ahí a saco. Sí. Incluso Paul Newman también hace algunos papeles de atormentado. Bueno, pero Paul Newman Pero ha era hecho bueno, papeles ¿eh? de todo. Pero más que atormentar mustios, que sean mustios. Vale, perdón. Vale, Por ejemplo, vale. Colin Farrell. Colin Farrell es mustio. Muy mustio. Muy es Colin mustio. Farrell. Elijah Wood es Se ha mustio. quedado. Son Austin, el que hace de Sam, es Sí. muy mustio. ¿Ah, sí? Sí que es mustio. Es sí. mustio. Pero Que sale en Stranger Things 2. Pero mira, Es verdad. El novio de Winona Ryder, perdón. Es verdad. Pero Bueno. mira, Elijah Wood, ¿sabes qué pasa? Que es tan chiquitico que solo es medio mustio. No llega ni a mustio. Es mediano, ¿no? Es mustio mediano. Le vi una vez ahí haciendo de hooligan que digo, ¡Wow, qué madre de este Dios! tío cómo lo pueden meter pueden aquí poner para ahí? Una que haciendo de inglés chungo. No cuadra, o sea, no... Era del Millwall, una afición súper violenta en Inglaterra, en Londres, de un equipo de segunda o de tercera división, y lo ponían de un americano que llegaba hasta Londres y que Se metían en esos ambientes. se metían en esos ambientes de hooligan, que La he visto. era muy mala. La he O visto. sea, que no es creíble, que no es creíble. No, Eso, no era creíble, no pero pega ni- precisamente por él. Y uno que le han enchufado 1.000.000 de veces y no consiguen levantar su carrera es Sam Worthington. Y es soso, pero porque es muy malo, es el tío de Avatar. Es tan malo Bueno, que ahora es que Avatar 2 y 3. Claro, es que después de Avatar hizo Furia de Titanes, ojo, a matar. Sí. Es que eligió muy bien, eligió Terminator Salvation y eligió Furia de Titanes. Se cubrió en la gloria y se volvió a hundir en la miseria. La película se llama la de antes Hooligans. Y le dan un Hooligans, sí. 7, un 6,9 en A la ver, Wikipedia, que sois unos exagerados, no es tan mala. Os cae mal el tío y ya está. No, la verdad Es que que el no tema mola. pega a él. No El pega tema a él, mola, pero no pega a ese él. tío Eso ahí, es, o sea, eso es, porque luego hay unos inglesitos ahí que estaba guay. El director de casting ahí es el que ha fallado. No es la película en sí. Sí. Bueno, venga, que nos quedan 2 minutos y medio. Nada. ¿Alguno más? Sí, Mira, hombre. yo no quiero hablar de actores mustios, sino quiero hablar de un personaje mustio, pero que yo lo adoro, que es el personaje que hace, jolín, que no me sale ahora, Jack Nicholson en Mejor Imposible. Ah, sí. Este no es un mustio, Es un raro. Este no es Este es mustio. un Este es un... misógino, Ese tiene toque. homófobo, cabrón. Este es un rancio, el vecino que jamás querrías tener en tu, Ese piso. tiene toque, trastorno Y obsesivo-compulsivo. es curioso porque esto es una comedia romántica, que yo odio ese Ya, género. yo también. Ay, con una actriz Pero es muy una sosa. comedia romántica. Pero es que es genial. O sea, yo recomiendo a todo el mundo que la vea. Se llevó 2 Oscar o 3, no sé cuántos. Y ¿Mejor y da Imposible igual. o...? Mejor Imposible. Mejor Imposible. Sí, Mejor sí. Imposible. Y la actriz es súper sosa.
El tío es un rancio impresionante que no hace más que la vida imposible a todo el mundo. Helen Hahn es mustia. Sí. Y la película es genial, es ver cómo se encabrona A mí me gusta también, buena película, sí. Lo que pasa es que lo que dices, se llevó Helen Hahn el Oscar y Jack Nicholson, se llevaron los dos. Ojo, Mejor qué actor mal de 7 año. nominaciones. Es por no hacer ese año. ¿Qué año fue? 97. Pues cuando estemos en... es por no hacerlo, Titanic, es que es Nicholson el año de está muy Titanic, bien, Robin Williams, Kim Basinger, ¡vámonos! En 2022. Mejor guión, Matt Damon y Ben Affleck. Mira, un minutico. Bueno, pues ya está, ¿no? Hemos hablado Ya está, de no mustios. hemos sorteado el DVD que estaba ahí porque pendiente, no sé, para otro día. No, ha cogido eso, ha dado a John Garín. Pues, no, porque hay otro. no, pero lo que pasa es que tenemos hay que el decir de una Reserva preguntica, hay que ¿Hay hacer Reservar una- 2? una pregunta. Que nos digan su mustio preferido. Eso es. Y lo Mira, el sorteamos. mejor mustio le damos el... Haremos un sorteo aquí el próximo día y Que lo manden al a correo. salvaje@eguski.es o luego pondré la O en foto y nos lo Facebook. pongan en Facebook. También Su mustio o mustia preferido. O en Twitter. O en Twitter. Nos vamos con el otro día. La Loba está revisando Lo Soprano porque le apetece. Jo, qué Y salió esta canción que me encanta. Nos vamos con Van Morrison y el tema se llama Glad Tidings, que uno de los episodios acababa con esta canción. Me gusta Morrison. Agur, amigos. Agur. Adiós, Venga, agur. Agusquides.